y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias. Eres bueno, Señor, eres infinitamente grandioso, Señor, y gracias por lo que tú haces. Gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por mantenernos en tus manos, Padre, y también dirigirnos en tu palabra. Señor, hoy aquí reunidos, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, delante de tus pies, Señor. Tú eres bueno y santo, Dios. No hay nadie como tú. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestra vida, Señor, nuestros oídos, Señor, nuestro corazón para ti. Tú eres el único Rey y venimos a escucharte a ti. Dios, aquí estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bueno, mira, el capítulo 13 de Deuteronomio nos habla acerca de diferentes circunstancias, y como te lo he estado manejando, nos habla acerca de diferentes obstáculos los cuales podrían el pueblo de Israel enfrentarse cuando entraran en la tierra prometida. Y entonces estos diferentes obstáculos espirituales, los que eran como unos topes espirituales en donde no los dejaban pasar, en donde no los dejaban ir más allá del propósito de Dios para sus vidas, estos hoyos espirituales, estos obstáculos espirituales, ya los hemos platicado. Habla acerca, por ejemplo, de idolatría. Dice, cuando entres en la tierra prometida, no hagas como las demás naciones. Dice, raerás todo el rastro de cualquier ídolo cuando entres a la tierra de Canaán. O también dice, si escucharas tú algún profeta que dijera profecía y que se cumpliera, algún profeta falso, por así decirlo, también dice, no permitirás que eso pase. O también ya vimos que si alguien de tu familia decía, tú, tu hijo, alguien de tu familia te sedujere y te incitare a ir a adorar los ídolos de otras naciones, dice, no les harás caso. Y también había una advertencia y había una sentencia muy, muy dura en contra de esta situación. Y vimos la vez anterior acerca de la sociedad, acerca del círculo contiguo, acerca de lo que seguía dentro de las familias. Yo te dije que las familias es lo más importante dentro del plan de Dios. Y entonces el siguiente círculo donde las personas nos desarrollamos es, por así decirlo, nuestra sociedad. Y entonces podemos decir, pues bueno, es mi comunidad, es donde vivo, tal vez es la familia que sigue, o tal vez es mi trabajo, o tal vez es la escuela. No sé, hay diferentes círculos y ya tú tienes que identificarlo. El asunto es que la palabra de Dios dice que no podemos permitir que ni aún nuestros círculos más cercanos nos aparten de Dios o nos aparten del propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, hemos estado hablando de estos tipos de obstáculos y no terminamos porque, bueno, nos falta ver la sentencia, y es lo que vamos a ver el día de hoy. La advertencia y la sentencia dice, si tú vieres en tus ciudades que alguien te incitare, que alguien te sedujere, que alguien te llevare a adorar a otros dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocen, dice, entonces vas a destruir las ciudades. Dice el versículo 10 y 15, vas a destruir las ciudades. Hay una palabra, ahorita la vamos a ver, la palabra irremisiblemente, ¿ok? Dice, tienes que hacerlo, de alguna u otra manera tienes que hacerlo. No permitas que el pecado cunde, que el pecado abunde en la vida del pueblo de Israel. Entonces dice, tienes que destruir todo y tienes que destruir la ciudad. La ciudad prácticamente tiene que quedar en ruinas. Y vamos a ver un poquito más acerca de esto y a estudiar. Esa es la parte en la cual nos quedamos. Bueno, regresamos al punto. Fíjate, siempre en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, vamos a tener obstáculos y vamos a tener distractores, los cuales nos van así como a seducir para irnos para aquí, para allá. Nos van a seducir. ¿Sabes? El mundo tiene muchos distractores. El mundo tiene muchos obstáculos para nosotros como hijos de Dios, y eso lo sabemos, lo vemos en todas partes. Y todos estos obstáculos están en contra de que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y entonces, hablando de familia, por ejemplo, recordando un poquito, ¿cuántos de ustedes se han enfrentado a que tu propia familia está en contra de que tú busques a Dios?
Es un ejemplo. ¿Cuántos, por ejemplo, de tu propia familia te han incitado pues a pecar en contra de Dios? Y entonces es la propia familia y hasta te dice, ándale, no te va a pasar nada, que no sé qué, y te trae el mole de San Juditas para que tú te lo comas, o las carnitas del 12 de diciembre para que, ay, estás bien flaquito, mijo, ay, mira, estás todo flaco, déjate traigo un taquito de carnitas que ayer me dieron. Y tú lo sabes, y tú sabes de dónde viene, y tú sabes todo esto. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esos obstáculos? Y de repente, hablando de lo que hemos estado platicando, de repente, hasta por educación, vamos a ponerlo así entre comillas, por educación no le dices que no. Por educación dices, está bien, pues me lo como, ¿no? Que al cabo la Biblia dice que pues, si oro se santifica. Y sí, es la verdad. Pero también es verdad que no podemos comer de la mesa de Dios y de la mesa de los ídolos al mismo tiempo. O sea, es verdad una cosa, pero la verdad también es la otra. Entonces, nos hemos enfrentado a esto. ¿Cuántos de ustedes han enfrentado eso alguna vez? O de repente tu vida va mal en algún momento y conoces a Dios y empiezas a vivir una vida diferente en Cristo, y entonces hay mucha gente de tu trabajo, de tu escuela, de tu familia que te dicen, si tú nunca se te va a quitar, hierba mala nunca muere, tú vas a ser así igual que siempre. Y tú así como que, ¿sí? ¿De veras? ¿A poco siempre voy a ser igual? Entonces, hay muchas cosas que nos desvían del propósito de Dios. Y estas cosas, estos obstáculos, estos distractores pueden estar en cualquier parte, pueden estar en cualquier lado y ser de cualquier forma, No solamente, ya lo hemos platicado, no solamente la idolatría es un mono de yeso en una repisa con 3 veladoras. O sea, no solamente hablamos de idolatría de esa manera, hablamos de idolatría en el corazón de nosotros mismos. El propio corazón del ser humano se hace un ídolo en nuestras vidas, y entonces nuestro corazón es el primer ídolo que nosotros tenemos que derribar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es el corazón el que nos lleva a un lugar lejos de Dios siempre. Porque Jeremías 17:9 dice que mi corazón es ¿qué? Engañoso y perverso, más que cualquier cosa. Mi corazón es engañoso y perverso, más que cualquier cosa. Entonces es el primer ídolo, el primer Dios que yo tengo que vencer. Entonces, de cualquier forma, puede estar en cualquier lado, ser de cualquier forma, pueden estar, fíjate bien, esos ídolos, esos distractores pueden estar en nuestro presente. Podemos estar batallando en este momento con esto, pero también pueden estar en nuestro pasado, o también esos distractores pueden estar en nuestro futuro. No voy a ahondar mucho en esto, pero a veces tenemos tanta ansiedad por lo que va a pasar el día de mañana que no nos preocupamos por lo que está pasando el día de hoy. Hablo de esa manera en un futuro. En el presente, muchas veces las cosas, o sea, estamos batallando con lo que tenemos enfrente y pues bueno, es una situación difícil. Pero también en el pasado, en nuestro pasado, hay muchísimas cosas, y eso quiero platicarte el día de hoy. Hay muchísimas cosas de nuestro pasado que todavía mis hermanos cristianos seguimos cargando. Muchas cosas de nuestro pasado que seguimos cargando. Bueno, ahorita vamos a platicar un poquito de eso. La idolatría, hablando de eso, de la idolatría era un problema evidente y era un problema real alrededor de toda la nación de Israel. O sea, todas las naciones alrededor de Israel, todas las naciones de Canaán eran idólatras. O sea, todos ellos tenían miles de dioses. Y entonces Israel también tenía un problema dentro de sí mismo, dentro del propio pueblo. Cuando hablamos acerca de que de tu familia, que guarda de que tu familia no te distraiga del propósito de Dios, ya lo tocamos en alguna ocasión, estábamos hablando que desde adentro del pueblo también había ataques para que la gente no cumpliera el propósito de Dios en sus vidas. Entonces, había idolatría fuera de Israel, pero también había idolatría dentro de Israel. Y dentro podemos hablar del propio corazón. Bueno, ya te lo platicamos ahorita. Entonces, mira, vimos dentro de esto, el capítulo 13, que hay acciones radicales que Dios manda al pueblo de Israel. Y entonces, ¿cuáles eran esas acciones radicales y esas medidas tajantes así que el pueblo tenía que hacer? Bueno, decía, tienes que matar a aquel que te está llevando a la idolatría. Esa es la medida. Lo puedes leer ahí unos versículos antes del versículo 15.
o tal vez el profeta falso que te daba una profecía que era atinada, por así decirlo, decía, ese profeta tiene que morir, o sea, indiscutiblemente. Cuando hablaba de la sociedad, si hay entre ustedes una ciudad que les instiga, que les llama a portarse mal, a ir en contra de Dios, a buscar a otros dioses ajenos, entonces esa ciudad tiene que ser destruida totalmente. Son acciones radicales y son medidas tajantes que Dios les está comunicando al pueblo de Israel. Y el pueblo, al ejercer estas medidas difíciles, o sea, estamos hablando de la familia. Si tú estuviste en la prédica de la familia, cuando la familia es tu principal distractor, tu principal obstáculo para que tú no encuentres el propósito de eso en tu vida, decía, o dice en la palabra, dice, aunque sea tu familia, tú serás el primero en alzar tu mano en contra de ese familiar tuyo. Y no importa si es tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, no importa. Bueno, ya platicamos acerca de eso, no te espantes, ya platicamos acerca de eso. Y entonces son medidas difíciles y radicales, y el pueblo tenía que hacerlas, o sea, era un mandato de Dios, ¿de acuerdo? Era un mandato. Y entonces imagínate que tu propia madre te lleve las carnitas de San Juditas. Ay, mijito, pobrecito, tenga sus carnitas. Ay, hermano, no, es que quién sabe que las comas. Ay, no, mamá, es que son saluditas, que te las comas y no te da un chanclazo. Y entonces, pues, te las estás tú ahí comiendo, ¿no? Todo sufrido, pobrecito él. Y entonces te las estás ahí comiendo. Imagínate, alzar la mano en contra de tu propia madre, alzar la mano en contra de tu propio hijo, alzar la mano en contra de tu propia esposa o esposo. Ahí está, yo no lo puedo esconder. Eran medidas radicales y medidas tajantes, sí lo eran. Eran medidas, situaciones difíciles de entender, para nosotros son difíciles de entender el día de hoy. Y la verdad es que el día de hoy, en un contexto que realmente vivimos el día de hoy, en un contexto de los derechos humanos, en que todos son bonitos y que todos son preciosos y que no importa si es ratero, si le diste una pedrada, o sea, ya te demandan con los derechos humanos y te meten a ti al bote y al ratero no, y a ti por afectar la integridad del otro. O sea, en una situación, en un contexto como el que vivimos hoy, es difícil, es muy difícil entenderlo, pero estaba y era un mandato. Y realmente cortaban la acción. Estas cosas realmente cortaban la acción y la influencia del pecado de la idolatría entre el pueblo. Debemos recordar que estas medidas siguen siendo, fíjate bien, Deuteronomio capítulo 13, debemos recordar que estas medidas siguen siendo precautorias, ¿ok? Precaución, dice, si en caso de que esto pase entre el pueblo, deberás hacer aquello. Porque somos muy buenos para juzgar y decir, quién sabe qué, por eso yo no qué, es que Dios, mira que no sé qué, que manda, cómo es que Dios que te dice así, ahora también, somos bien buenos para andar diciendo ese tipo de cosas. Y la gente es así. Sin embargo, tenemos que recordar que son medidas de precaución en caso de que pasara. Y entonces la gente diría, sí, pero es que es un Dios sangriento que me manda levantar la mano en contra de mi madre. Pues ya no lo entiendo. En los mandamientos dice que honra a tu padre y a tu madre, y luego acá dice que si tu madre te incita a otros dioses, entonces pues alza tu mano en contra de, ya no entendí, que no sé qué. Hay mucha gente que dice eso, y mucha gente que decide no creer en Dios ni en la palabra de Dios por causa de esto. Sin embargo, siempre hay una razón por la cual está allí. Son medidas de precaución en caso de que pase, subrayo, en caso de que pase. Pero déjame decirte esto, y grábatelo bien, por favor, porque mi intención no es defender a Dios, porque pues Dios se puede defender solo, o sea, Dios puede hacerlo. Pero déjame te explico, porque hay mucha ignorancia al respecto. Son medidas precautorias. La pregunta a ti, y vas a ver el desarrollo, la pregunta a ti y a mí es, ¿por qué tendríamos que llegar a que eso pase? ¿Sí me expliqué? ¿Por qué tendríamos que dejar que eso pasara? Ay, es que Dios es injusto, es que Dios me mata. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que llegar a ese punto?
¿Por qué tienes que llegar al punto de tener que alzar tu mano en contra de una persona que amas con todo tu corazón? ¿Por qué tiene que llegar a ese punto? Ay, no, es que yo no sabía. Sí, sí sabías. Ay, es que no sabía que me iba a pasar esto. Sí, sí sabías. Siempre se te fue dicho, siempre te lo dijeron, siempre hubo alguien que estaba allí enfrente de ti diciéndotelo, y entonces fue tu decisión hacerlo. No puedes decir que no lo sabías. Y entonces la palabra de Dios está allí, y la palabra de Dios dice: si pasara esto, no lo hagas, no te alejes de la voluntad de Dios y no dejes que esto pase. En otras palabras, esto está hablando y está diciendo: no dejes que esto pase. Uno de los aspectos más importantes de la responsabilidad del pueblo de Israel era y es, ya déjenlo ahí, no pasa nada, déjenlo ahí, no se va a comer a nadie. Pongan atención acá. Uno de los aspectos más importantes de la responsabilidad del pueblo de Israel era, y también el día de hoy es, uno de los aspectos más importantes es ser un pueblo, ser una nación, ser personas que marcaran la diferencia. ¿Ok? En una sociedad caída, en una sociedad devastada por el pecado. Siempre, esto era la intención de Dios para el pueblo de Israel: ser una diferencia. La diferencia en una sociedad caída. Aunque la gente inmersa en esas prácticas nunca pensó que estaba haciendo mal. La gente nunca pensó: es que ya estoy pecando, estoy haciendo las cosas mal. O tal vez, más bien, no le importó que estaba haciendo las cosas mal. ¿De acuerdo? Mucha gente pudo haber pensado: bueno, es que a mí nunca me dijo nadie, yo nunca pensé. Pero estamos hablando del pueblo de Israel, y estamos hablando de que el pueblo de Israel se le advirtió. Entonces, ellos nunca pudieron haber dicho: esto yo nunca lo supe, está mal. No, nadie me dijo. Más bien, a las personas que entraron en esta situación no les importó y lo siguieron haciendo. Y por eso era necesario poner un referente para poder hacer una comparación que antes no existía y buscar que las demás naciones también adoraran al Dios real. O sea, las demás naciones de Canaán, ellos estaban adorando a sus dioses y nadie les dijo que estaba mal. Y entonces llegaba el pueblo de Israel, y entonces el pueblo de Israel adoraba a un solo Dios, y las demás naciones podían compararse. Decían: caray, esos son diferentes que nosotros. Pero si en realidad el pueblo de Israel hacía las mismas cosas que los demás, ¿en dónde estaba la diferencia? Si el pueblo de Israel decidía hacer lo mismo que los demás, ¿en dónde estaba la diferencia? Eran iguales, entonces no había diferencia. Y el Dios real, el Dios de Israel, no era adorado. Es lo mismo el día de hoy. Es lo mismo hoy en la iglesia. Igual con nosotros, hijos de Dios. Tenemos un propósito esencial en la vida de la iglesia, y ese propósito es poder marcar la diferencia en nuestra sociedad. Dios nos llama a ser diferentes. Dios nos llama a marcar la diferencia en mi sociedad, en mi casa, en donde yo me estoy desarrollando. Dios te llama a ti, mi hermano, a marcar la diferencia. Cada área de tu vida debe ser un referente de la búsqueda y de la adoración y del señorío de Dios en tu vida. Tal vez tú puedes decir: bueno, aquí alabo a Dios y levanto mis manos, pero también en tu trabajo tienes que adorar a Dios y buscar a Dios y evidenciar el señorío de Dios en tu vida. No estoy diciendo que en tu trabajo te pongas allí a cantar y a alabar y todo lo demás. Qué bueno que puedas hacerlo, pero estoy hablando de que la adoración a Dios y el señorío de Dios en tu vida está en todas partes. No solamente en la iglesia, está en todas partes, y tú tienes que dar un referente a la gente. Tú tienes que mostrar, ser un reflejo para la gente de lo que Dios significa en nosotros y del señorío y de la autoridad de Dios en nosotros, para que la gente diga: wow, ese es Dios. Oye, yo quiero seguir, a ver, cuéntame más de Él. Pero si tu vida sigue siendo la misma y se mezcla con la vida del mundo, entonces, ¿cómo vas a ser tú un referente? ¿Cómo vas a hacer tú la diferencia? ¿De qué manera la gente te va a voltear a ver? No va a pasar eso. Y entonces la gente no te pregunta, la gente no te voltea a ver por ser hijo de Dios.
Y claro está, ¿a quién le ha pasado? Por ser un hijo de Dios, la gente te voltea a ver y a veces te ponen en una lupa y entonces la gente está viendo a ver a qué hora te equivocas, a ver a qué hora dices, a ver a qué hora haces, a ver que la gente está allí viéndote. ¿Por qué? Porque están buscando un referente, porque están buscando una diferencia, porque todo lo que tienen a su alrededor, todo lo que tiene a su alrededor, en el rancho, en la ciudad, en la escuela, en el trabajo, todo lo que tiene a su alrededor está podrido. Y entonces de repente alguien se levanta, como tú o yo, se levanta y dice: yo adoro a Dios, yo busco a Dios. Y la gente dice: a ver, yo busco a Dios, gloria a Dios. Y pones tus alabanzas a todo lo que da tu estéreo allí en tu casa, con toda la colonia. Y la gente: a ver, vamos a esperar, a ver. Y si no pasa nada, y si tú sigues luchando y tú sigues buscando el propósito de Dios en tu vida, la gente dice: a ver, platícame de dónde vas, platícame de qué hacen, a ver, yo estoy interesado, porque ven una diferencia. Pero si en ese momento tú llegas bien girito y entonces pones tu estéreo a todo lo que da, poniendo las canciones de Marcus Witt, ahí está, y de repente la gente dice: y pasa un mes y vuelves a poner las canciones del Buki y la gente dice: ahí está, es igual que toda la bola de mentirosos, hijos de Dios, y toda la bola de aleluyos mentirosos, ya ves, es igual. La gente dice eso porque tú y yo decidimos mezclar, porque tú y yo hemos sido permisivos, porque tú y yo hemos decidido: no me importa ser diferente de los demás, ya así Dios me quiere, y así Dios me ama, y así con todos mis defectos, y así con todos mis vicios, y así Dios murió en la cruz por mí. Eso es lo que dice el pastor, que Dios murió en la cruz por mí. Así, sí, con todos tus delitos y tus pecados y todos tus errores, sí. Pero también hay un proceso que tenemos que seguir, que se llama un proceso de santidad, en donde tú y yo tenemos que empezar a quitarnos todo lo que el mundo tiene encima de nosotros. Tienes que ser una diferencia en tu vida. Sí o sí, tienes que ser una diferencia en tu vida. Dios te va a pedir cuentas de eso. Ay, Señor, gracias por el super estéreo que me diste, Señor. Sí, ponías puras canciones de Peso Pluma. Sí, ponías puras canciones, ay, viejitas pero bonitas, Señor. Ay, sí, pero están igual de irreverentes ante Dios. Tienes que mostrar el señorío de Dios en tu vida. No nada más vengas aquí a la iglesia y digas: yo sí alabo, yo sí te exalto. No, ve y demuéstralo allá. Ve y demuéstralo en tu trabajo. Ve y demuéstralo cuando alguien se acerque contigo y se acerque y te dé una mordida. Bueno, una mordida así, sino una mordida, y te dé dinero para que tú pases las cosas y para que digas: tú no viste nada. Sé un ejemplo del señorío de Dios cuando no verificaste tu coche y te paró el tránsito porque no verificaste tu coche. Sé un hijo de Dios allí mostrando el señorío de Dios. Y acepta la multa, acéptala. Ay, pues es que está bien cara. Acepta la multa, acepta tu responsabilidad, acepta que se te pasó, acepta que se te olvidó, que lo dejaste para otro día, pero ese día te cacharon. No saques el billete de 200, ay, nos vemos después. No, acepta el señorío de Dios, porque todos te están viendo. Y sabes que tengo un amigo, tengo un primo, tengo un conocido que es tránsito, te lo anticipo. Y ya le dije: el día que hagas operativo y caiga uno de estos cristianitos de aquí, de la iglesia, y te dé mordida, me dices. Lo voy a exponer allá en la iglesia porque ya fuiste advertido. El día que venga te lo voy a mostrar. No es cierto, para que no sepas quién es. Entonces, tenemos que ser diferentes, mi hermano. Pero ¿cómo podemos ser diferentes si nos mezclamos? Eso no es posible. Ahora, esto está pasando. La mezcolanza está pasando en nuestra sociedad. En las iglesias, sí. ¿Es así? Sí es así. Hay mezcla dentro de las iglesias. La gente por ser educado, los cristianos por ser educados, no ponemos límites, no ponemos nuestra rayita, no ponemos topes a muchas cosas que tú sabes que debes de estar poniendo un límite y una rayita y un límite. No, hay muchas cosas, te puedo hablar de muchísimas. Y si no está pasando así, si no somos una diferencia, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Miren, versículo 15.
Dice, y comienza diciendo, bueno, irremisiblemente, ¿ok? Versículo 15, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Ya estudiamos esto la semana pasada, pero 15, la palabra irremisiblemente. ¿Alguien sabe qué significa esa palabra? Irremisiblemente. Irremisiblemente viene de la palabra remisión. La palabra remisión significa rescate. Y entonces, irremisiblemente significa sin rescate alguno, sin perdón alguno, sin opción de perdón o sin opción de rescate. Eso significa la palabra irremisiblemente. Sin opción de perdón o sin opción de rescate. Ahorita te voy a decir por qué esa palabra es importante. Recuérdala, sin perdón, sin remisión de rescate. Así como que, ay, pues mira, esto está bonito, ¿no? Vamos a rescatarlo. Bueno, 16, versículo 16. Después de que destruyeron toda la ciudad, dice, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, o sea, la ciudad que era pecadora, pues, juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad, o sea, la vas a quemar, y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Okay. Aquí el mandato es, juntarás el botín en medio de la plaza de la ciudad y lo vas a quemar todo, junto con la ciudad, hasta que quede en ruinas, hasta que no se vuelva a construir esa ciudad. Ese es el mandato de Dios para una ciudad pecaminosa, para una ciudad que iba a favor de dioses ajenos, de dioses falsos. Entonces, mira, la gran afrenta que hizo esa gente de esa ciudad en contra de Dios, o sea, así como vamos a adorar a otros dioses, siendo israelitas, siendo parte del pueblo escogido de Dios, y ellos sabiendo que no podían adorar a otros dioses. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Alguien se acuerda cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso significa que puedo tener dioses ajenos escondido, porque dice delante de mí. Por eso no traigo nada, ni cadenitas, ni nada cuando vengo a la iglesia, para que nadie me diga nada. ¿Significa eso? No. Significa, ¿dónde está Dios? Pues en todas partes. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí significa, mijito, ¿para dónde le busques? No puedes tener ningún Dios ajeno. Yo soy tu único Dios. Y eso era para el pueblo de Israel. Entonces dice, la gran afrenta, o más bien lo que ellos hacían en contra de Dios, de enfrentarse a Dios y diciendo, yo voy a buscar a otros dioses porque tú no puedes, Señor. Ya vimos eso alguna vez. Eso no podía pasarse por alto. O sea, no podía así como que, ay, pobrecitos, ¿no? Están en un proceso de desarrollo. Ay, pobrecitos, tú ves que apenas conocieron ayer de Cristo, ¿no? No, tenían 40 años de conocer a Dios, de traerlos a dando vueltas en el desierto. No podían haber dicho, ay, es que yo no sabía. Ay, es que a mí nadie me dijo. Ay, ese mandamiento, yo ni siquiera sabía ese mandamiento. No podían haberlo dicho, porque en Éxodo, 40 años atrás, Dios ya se los había dicho. Deuteronomio solamente es un recordatorio de lo que Dios les dijo 40 años atrás. Entonces no podían decir, a mí nadie me dijo, no podían hacerlo. Entonces no podían pasarse por alto. Cuando damos, escucha esto, cuando damos un poquito de espacio y permiso al pecado de morar entre nosotros, cuando damos un poquito de espacio al pecado a morar en nosotros, en algún momento termina por destruirnos. Indiscutiblemente, el pecado, si tú le das poquita entrada, tantitita, ¿sí? En algún momento termina por destruirte, y de la manera y de la forma más inesperada. O sea, no te va a avisar. El único momento en que te vas a dar cuenta va a ser cuando ya esté todo destruido en tu vida. O sea, hablando de droga, de alcoholismo, o sea, una persona así lo pierde todo. Y aún habiéndolo perdido todo, su familia. He platicado con muchachos y con adultos y con viejos y con jóvenes acerca de su alcoholismo y de su droga, y muchos de ellos están conscientes de que lo perdieron todo. ¿Y sabes qué hacen? Se ríen, todos chimuelos. Pues ya nadie está conmigo, padrino, que no sé qué. Y luego, ¿por qué no lo dejas? O sea, ¿no te importa tu familia? Pues sí los quiero, pero pues ya, ¿qué hago? Pues ya mejor
me sigo drogando, Y la gente tiene esa idea. He platicado con mucha gente ahí, así. Entonces siempre te va a afectar, siempre de la manera más inesperada. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 6 dice, Primera de Corintios 5, 6 dice, Primera de Corintios 5, 6 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿ok? Pausa. No es buena vuestra jactancia. ¿Qué significa eso? No te creas mucho. No te creas que tú lo sabes. No te creas que tú puedes con ese pecado que es, nada más le di tantito, no, yo puedo controlarlo. No creas, no es buena vuestra jactancia. ¿Has escuchado al alcohólico decir, yo lo controlo? Esa es jactancia. ¿Has escuchado al drogadicto decir, yo cuando quiera lo dejo? Eso es jactancia. ¿Has escuchado decir, aquel que anda coqueteando con mujeres que no son su esposa? No pasa nada. Eso es jactancia. Entonces dice, no es buena vuestra jactancia. Sigo leyendo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, infla toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Si tú le das un poquito de espacio al pecado, te va a contaminar todo te lo va a contaminar. Y ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, la sutileza y el engaño del pecado y de Satanás a veces son tan imperceptibles. O sea, no te vas a dar cuenta cuando Satanás entra en tu vida y destruya todo. Son tan imperceptibles y nosotros somos tan permisivos y somos tan tontos a veces. Y somos tan tolerantes con el pecado en nuestras vidas, en nuestra casa. Tienes viviendo pecado en tu casa y así como que, pobrecito, es que no tiene dónde vivir, ¿no? Son cosas que están pasando en tu casa y eres tan permisivo y eres tan tolerante que después de tiempo te vas a dar cuenta de que no debiste de haberlo hecho. Va a llegar un momento en que vas a decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué permití hacer esto? ¿Por qué permití nada más tantito? Te vas a dar cuenta. Pero va a ser demasiado tarde. Vas a ver la destrucción tal vez, vas a ver el dolor tal vez que causó, pero va a ser demasiado tarde, mi hermano. No dejes que sea demasiado tarde. Tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes lo que estás permitiendo, tú sabes. Es que la Biblia no dice que una es pecado. No hay ningún versículo que lo diga. Sí, no tengo ninguno, pero sabes que está mal. Y sabes que una te va a llevar a todos lados. Y sabes que ahí no termina el asunto. Y sabes que tus hijos te están viendo. Y tú no sabes si tu hijo al verte tomarte tu hijo va a ser un alcohólico. Y ya cuando lo sea y lo tengas que anexar, vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo merezco esto? Y si Dios te contestara, no quisieras escuchar la voz de Dios. No lo hagas, no te des cuenta, no empieces a hacer cosas hasta que ya sea demasiado tarde. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hebreos 3, 13. Hebreos 3, 13. Dice, Hebreos 3, 13. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Está hablando de la iglesia y de la comunidad espiritual que somos. Antes exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. O sea, exhortaos los unos a otros hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado en la vida de una persona? ¿Qué dice ahí? ¿Qué hace? Endurece tu corazón, endurece tu vida. Y entonces esa gente, o de repente te das cuenta que ya es demasiado tarde y te das cuenta de que ya no hay vuelta para atrás y te das cuenta de que tú, al ser permisivo, ignorante, tonto, lo que tú quieras, o sí sabías, te das cuenta y entonces dices, ¿por qué Dios permitió que yo pasara esto? Señor, ¿por qué permitiste que yo perdiera la vida en ese choque? ¿Por qué permitiste que mi familia se fuera, Señor? Yo uno como quiera, Señor, pero las Escrituras, ese día morí yo, y murió mi esposa, y murieron mis 3 hijos, y Señor, ese accidente de carretera fue fatal. Hijo mío, ibas a 200 kilómetros por hora.
O sea, ¿quieres escuchar realmente la contestación de Dios? Hijo mío, ibas a 200 kilómetros por hora comiéndote un churro con cajeta y hablando por teléfono a X persona. Ibas texteando en una mano, diciendo, ahorita voy, que no sé qué voy a llegar, en otro lado el churro, y tú ahí manejando a 200 kilómetros por hora. No me vengas a decir que por qué permití eso. Entonces mucha gente le dice a Dios y se atreve a decirle a Dios, ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué estoy enfermo de los riñones? ¿Quieres escuchar la respuesta de eso? Señor, ¿por qué me arde tanto la panza? ¿Por qué permite, Señor, que tenga tanta gastritis, Señor? ¿Quieres escuchar la voz de Dios en eso? ¿Neta? ¿De verdad? Bueno, creo que ya sabes la respuesta, ¿verdad? Entonces, no somos ni tan ignorantes ni tan tontos. Más bien sabemos lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? El asunto es que pasa el tiempo y me da cáncer en el estómago, y pasa el tiempo y se me acaban mis riñones, y pasa el tiempo y entonces... ¡ay, Señor! Y endurezco mi corazón para con Dios. ¿Por qué dejas que esto me pase? ¿Por qué permites, Dios? El endurecimiento del corazón nunca va a ser inmediato. O sea, no es de la noche a la mañana. Siempre va a tardar. Pero ese endurecimiento es constante y es permanente. Siempre. No dejes que el pecado te engañe y endurezca tu corazón, sobre todo para con Dios. Ahora, una pregunta. ¿Qué es? Estamos hablando de las mezcolanzas, ¿no? ¿Qué es lo que hace atractivo al pecado? O sea, ¿por qué la gente sigue pecando? ¿Por qué tú sigues pecando? ¿Por qué la gente sigue abriendo puertas así, chiquitas o grandotas? ¿Por qué la gente sigue pecando? ¿Por qué la gente sigue permitiendo que tantito, poquita levadura entre a su vida? ¿Por qué? Bueno, pues porque el pecado es atractivo, porque el pecado es deleitoso, porque el pecado es placentero, porque el pecado es satisfactorio, porque el pecado realmente te gusta, nos gusta, porque el pecado así es. Y a veces nos hace pensar, fíjate bien, escucha esto, a veces el pecado nos hace pensar que podemos sacar provecho de él, del pecado, y lo guardamos allí en la bolsa. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo. Ve a Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. ¿Por qué somos permisivos con el pecado? Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. ¿Por qué somos permisivos? Ahí te va la respuesta. ¿Por qué somos así con el pecado? ¿Por qué lo dejamos pasar, aunque sea tantito? Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Usualmente las esculturas de esos dioses, ¿de qué eran? Dice ahí, de oro o de plata. Imagínate llegar a una ciudad así, de esas pecaminosas, y encontrarte una estatua de oro de tu tamaño, con incrustaciones de diamantes. Y es de oro, no está pintado así como la gente va a pintar las tumbas en estas fechas, así, ¿no? De oro, ¿no? No, es oro, real. ¿Qué harías con él? Y estás tú nada más solo. Entraste a esa casa, no había nadie, y tú estás así como, sí, ya, pues hoy, en el nombre de Dios vengo a destruir, y estás solo, y te pones una estatua grandotota de puro oro. Híjole, con esto pago Coppel, con esto pago a la tanda, con esto me voy de vacaciones, con esto compro un carrito de esos del Waldo, ¿no? Para ya no gastar en gasolina. Y con esto, con esto voy a los Camarones y les invito a todos. Invita al pastor. Con esto hago. Entonces la gente quiere sacar provecho del pecado. Es una constante. La gente quiere sacar provecho del pecado y lo guardamos. Mira, ahora busca Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 17. Hechos 19, 17. Este es un pasaje que está hablando de que Pablo fue a predicar a una ciudad llamada Éfeso. Y entonces, como en muchas ciudades, Éfeso era una ciudad idólatra. Pero pasaba algo en la ciudad de Éfeso muy interesante. Éfeso estaba llena de brujos, ¿ok? Y de brujas, de hechicería. Éfeso estaba llena de hechicería. Y fíjate lo que pasó. Hechos capítulo 19, versículo 17. Fue Pablo a predicar. Dice,
¿Lo tienes ya? ¿Lo mandaste? Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata, todo lo que costaba ese montonzote de libros de hechicería y de magia negra. Era un chorro de libros, era muchísimo. Si más o menos hacemos la conversión a lo que hoy sería, bueno, son 50,000 piezas de plata. Si hacemos la conversión a lo que hoy serían alrededor de unos $40,000 americanos. Es un chorro de dinero. O sea, estamos hablando de más de 800,000 pesos o por ahí, ¿no? Imagínate, con muchos libros de hechicería, y eso nada más era de la hechicería, faltaban todos los demás, ¿no? Y entonces imagínate, muchas veces permitimos que el pecado entre en nuestra vida porque queremos sacar provecho de él después. Y entonces imagínate, escucha, ay Pablo, ¿por qué vas a quemar todo eso? Mira, los vendemos en Mercado Libre. Vamos a hacer una lista allí, los ponemos. Mira, es que son bien caros. O sea, ese negrito que está allí con cara de diablo, ese es de los más caros. Cuesta 100,000 pesos ese, Pablo. Mira, lo podemos vender y entonces podemos sacar para construir el templo, para acabar de construir. No, hombre, les ponemos a todos, les ponemos jacuzzi, les compramos coche a todos. Imagínate que alguien llegara así y entonces, bueno, hay mucho que sacar provecho de aquí. Mira, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. No lo vendas. ¿Para qué lo quemas, Pablo? Pablo, no seas tonto. Mira, ahí hay mucho dinero, Pablo. Y entonces, ¿cuál fue el mandamiento de Dios en Deuteronomio versículo 13, 16? Dice, y los quemarás como un holocausto delante de Dios. Imagínate. La gente puede así como sacar provecho. Y entonces yo te diría, ¿por qué no has dejado de ver a esa amistad que siempre te incita a que peques, a que tomes y a que te emborraches y gastes toda tu quincena? ¿Por qué no dejas de ver a esa amistad, a ese amigo? Ay, no, ¿cómo cree? Pues es que algún día se va a necesitar, algún día esto, algún día él me puede echar la mano, o yo le debo muchos favores a él. Por eso no puedo. La gente quiere sacar provecho del pecado. La gente quiere sacar provecho de eso. ¿Por qué no has tirado tu medallita de la Virgen de Guadalupe que te regaló tu abuelita? ¿Por qué? Es que es de oro, pastor. Y la tengo empeñada. Y cuando termine, pues la vuelvo a empeñar. Para los útiles. A ver, usted, pastor, deme para los útiles de mis hijos. Y la gente solemos decir eso. Y la gente solemos querer sacar provecho de lo que Dios nos dijo que cortáramos. Y la gente queremos así como que, ay, por si algún día se me ofrece, ay, por si algún día lo necesito, ay, por si algún día. Bueno, ese algún día te vas a dar cuenta de que te va a destruir. Ese algún día te vas a dar cuenta de que todos tus propósitos en Dios se van a echar a la basura si tú sigues pensando de esa manera. Versículo 17. Deuteronomio 13, 17. Dice, y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Ok, fíjate bien, dice, no se pegará a tu mano nada del anatema. Ahora imagínate un diosesote de esos de oro. Y entonces, imagínate, llega el israelita y entonces se encuentra, y así como que lo encuentra con el muñecote así de oro, así en la calle, ¿no? Y entonces dice, ¿a dónde vas? Ay, es que se me pegó, ¿no? O sea, piensa en esa frase, no se pegará a tu mano nada del anatema. ¿Por qué traes abrazando a esa mujer que no es tu esposa? Ay, no me había dado cuenta. Ay, se me pegó. O sea, piénsale tantito en eso.
¿por qué te robaste los 3,000 pesos que estaban allí en ese lugar de tu trabajo? ¿Por qué? Ay, se me pegaron. Ya, cuando acordé, mira, aquí estaban en la cartera y desaparecieron, ya nomás hay 2,500. Ay, yo no sé cómo le hice. Ay, ya eres mago tú, te aparecen aquí en tu cartera, te aparecen allí en tu mano, te aparecen en el ropero de tu casa. Cuando dice la palabra, no se pegará a tu mano nada del anatema, no está diciendo, ay, es así como cadillos. Vas caminando por allá, métete para allá de aquel lado y se te van a pegar los cadillos. Eso sí se es pegar. O sea, vas caminando y ya están todos encadillados. ¿Quién de sus hijos haya regresado de aquí de la iglesia encadillado, no? Mi hijo cada ratito sale encadillado. Pues no te andes metiendo para allá. Eso sí es que se te pega algo. Pero eso de que se te pega algo del botín, del anatema. ¿Alguien sabe qué es anatema? Maldito. Algo que se te pega del anatema, que te ahí se lo metes en tu bolsa. O sea, no te la creo de que se te pegó. O sea, no es una calcomanía para que se te pegue. Dice, no se te pegará nada a tu mano del anatema para que Dios retraiga su ira. O sea, para que no hagas enojar a Dios. Ahora, pregunta, ¿realmente tú crees que algo se me puede pegar? Nah, pues no, es una manera de decirlo. ¿Realmente algo se me puede pegar de eso? No, o tal vez es mi propia voluntad la que decide tomarlo. Más bien es mi voluntad. Yo decido llevármelo. Creo que ninguno de nosotros somos cleptómanos. ¿Sí sabes qué es esa palabra? Cleptómano es una enfermedad que toma las cosas que no son suyas, pero no lo hace por robar. Solamente es una enfermedad, toma las cosas que no son suyas y de repente en su casa las encuentra. Ay, pastor, yo tengo eso. No te hagas el chistoso. Tú no tienes eso. O sea, es una enfermedad realmente. Tú no tienes eso. Es tu voluntad la que toma de las cosas. Es tu voluntad, es tu propia voluntad la que tú decides qué hacer o no hacer. No te hagas el chistoso. Yo no me hago el chistoso. Hoy, mi hermano, no tenemos ningún tesoro. No tenemos ningún botín frente a nosotros, ¿o sí? O sea, no hay así como que, el día destruyeron la ciudad y mira todo lo que hay allí. Los libros de hechicería, ese está re bueno, mira. Pues para sacar más dinero, porque no me pagan nada. O sea, no tenemos nada frente a nosotros. No tenemos ningún botín, ningún tesoro enfrente que se nos pegue, por así decirlo. Pero sí, como iglesia, hay mucho, y quiero que pongas mucha atención en esto. Hay mucho de nuestra vida que dejamos que se nos pegue. ¿Ok? Escucha bien esto. Ya no hay tesoro así maldito, así que se me pegue. Ya no. Ay, se me pegó. No. Ahora hay mucho de nuestra vida que sí dejamos que se nos pegue. ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? Bueno, ahí te va. Abre tus oídos. Empieza a apuntar. Pecados pasados. Es un ejemplo. Se te pegan los pecados pasados, ¿no? Y de repente pecabas de cierta manera y todavía no te lo puedes quitar. Ay, es que, pastor, no, si le contara mi testimonio, si le contara que yo era un borrachillo, que andaba en la calle y todo lo demás, pero ya Dios me liberó, ya gracias a Dios. Ahora ya no soy tan borrachillo, ya no ando en las calles, nada, ya me las tomo en mi casa. Ándale pues. Pecados pasados. Y déjame decirte algo, si tú realmente conoces a Dios y Dios está en tu corazón viviendo, te vas a dar cuenta de que esos pecados tienes que erradicarlos de tu vida. No puedes seguir haciendo lo que antes hacías. Pecados pasados, ese es un ejemplo nada más. Personas que traes pegadas todavía desde hace mucho tiempo. Personas, la palabra de moda al día de hoy es tóxica, ¿no? Personas tóxicas, personas que en un día, que en algún momento te llevaron al pecado y tú todavía les sigues frecuentando y todavía les sigues hablando y les pones like a todas las cosas que él pone o ella pone para que sepan, o le dan, bueno, nada más los chavorrucos sabemos de eso, ¿verdad? Así que le das un toque ahí en el Facebook para que sepas que estoy vivo, ¿no? No. Es que yo fui a adulterar con esa mujer, ¿no? Y nadie se dio cuenta. Y está ahí en el Face. Y de repente ella me pone un pin ahí en el Face, ¿no? Así como, aquí estoy, para que no se te olvide que aquí estoy. Y no se te olvide lo que pasamos juntos. O ya se te olvidó.
Personas, relaciones ocasionales. Ay, si nomás fue tantito. Bueno, fue tantito igual, pero igual todavía no se te olvida tu número de teléfono. ¿Qué dice Juan 14:6? Voy a que no te lo sabes, pero sí te sabes el teléfono de ella o de él, pero sí sabes dónde vive y sí sabes cuál es su dirección. Malos hábitos son pecados de nuestra vida que los traes pegados. Malos hábitos. Y en malos hábitos hay un chorro de cosas que te puedo decir. Malos hábitos, pecaminosos, prácticas pecaminosas que seguimos todavía practicando, que seguimos haciendo, todavía siendo cristianos. Formas de hablar. ¿Sabías tú que como hijo de Dios tienes que hablar de una manera diferente? ¿Por qué? Tenemos que hacer una diferencia. Tienes que hacer una diferencia hasta tu forma de hablar. Tú no puedes seguir hablando con groserías y con maledicencias. Tú no puedes seguir contando chistes de doble sentido, hermano. O sea, ¿cómo te hago entender eso? Te puedo buscar versículos de eso. Que no debemos andar haciendo truanerías. Pero no, ahí andamos. Ay, yo no cuento ninguna, pastor. Sí, pero te ríes de ellas cuando las oyes. Y allí estás a un lado. Yo no digo, pero ahí estás escuchando. Formas de hablar, lugares que frecuentábamos. Y muchos de nosotros solíamos ir a lugares los cuales no eran buenos. Frecuentábamos y de repente pasamos por allí a un lado de ese lugar y ¿cómo me gustaría estar allá adentro? ¿No? Señor, pastor, es que Dios me sacó de las cantinas. Y si te sacó, ¿para qué te vuelves a meter? O sea, es que ando predicando allá en las cantinas. No, andas predicando allá adentro, ¿para qué? O sea, vente a predicar acá afuera. Otra cosa que de repente guardamos de nuestras vidas es ofensas. Ok, ya no solamente cosas así, sino ahora vámonos más al corazón. Ofensas. Ofensas que no has perdonado. Y esas ofensas que no has perdonado, híjole, mi hermano, no te dejan avanzar. Ofensas que no has perdonado. Ay, pero usted no supo lo que me hizo, pastor. ¿No? Bueno, sí, no supe. A ver, cuéntame, ¿no? Pero déjame decirte algo en cuanto a las ofensas que todavía traes pegadas en tu vida. La persona, las personas, la situación te ofendió tanto como lo hicieron con Jesús. ¿Verdad que no? O sea, te ofendió, te lastimó tanto como lastimaron y clavaron a Jesús en la cruz. ¿Verdad que todavía no llega a eso? Entonces el día que llegue a la cruz, tus ofensas, y el día que la gente te ofenda para que llegues a la cruz, a morir en la cruz, entonces cuéntame tus ofensas o cuéntaselas a Dios. Porque Jesús dijo, lo que hacen conmigo, también lo van a hacer contigo. Porque el discípulo no es más que el maestro. Sí sabes ese versículo, ¿verdad? Y los voy a mandar como ovejas en medio del lobo. Sí sabes de eso, ¿verdad? Entonces, ofensas son cosas que todavía tenemos pegadas ahí. Se nos han pegado de la vida, por así decirlo. Otra, la forma en la que me trataron. Ay, es que tú no sabes, me trataron mal, me trataron como un perro de la calle, que tú no sabes. Y entonces, pues sí te trataron como perro en la calle a ti, pero ¿por qué me tratas a mí como perro en la calle? No, pues para que sepas lo que se siente. No quiero saber, más bien, ve y dile a Dios. O sea, son cosas que traemos pegadas allí y somos bien perruchos. Y se nos atraviesa el de la moto. Ah, como hay motos. Se nos atraviesa el de la moto y... Otra cosa. Cosas que decimos, nunca lo voy a olvidar. ¿Sí? Nunca lo voy a olvidar. Óyelo bien, nunca lo voy a olvidar. Son cosas que se te pegan o que tú decides que se te peguen. Amigos o malos amigos, personas, rencores. Y la lista, híjole, no acabo. ¿Sabes? Hemos dejado que todo eso se nos pegue a nuestra vida. Y la verdad es que lo único que ha hecho, piénsalo, lo único que ha hecho entre tú y Dios es estorbar. Estorbar lo que Dios tiene para tu vida. Hebreos capítulo 12, versículo 15. A ver, búscalo. Hebreos 12, 15. ¿Lo tienes? Hebreos 12, 15. Hebreos 12, 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué dice ahí?
les convenga, les dé dinero. No, dice, les estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Una falta de perdón, una práctica pecaminosa, una ofensa que no ha perdonado, todo eso es un obstáculo delante de Dios. Y tú puedes decir, bueno, es que lo me hicieron en el pasado y no puedo olvidar lo que me hicieron y no sé qué. He encontrado matrimonios, he encontrado gente que por cosas del pasado se destruyen matrimonios y se destruye el propósito de Dios. Te puedo mencionar muchísimos ministerios de pastores, de iglesias que pudieron haber sido exitosas en su momento, pero por cosas del pasado se destruyeron y ya no existen más. ¿Y qué me dice la palabra de eso? O sea, sí, ya entendí que traía tantas cosas pegadas allí. Y tal vez ahorita que te la estoy mostrando, dices, sí, yo también eso, sí, nada, mi amigo, el Panchillo, que no, nada, sí. Sí, traes muchas cosas pegadas. ¿Pero qué tengo que hacer? Bueno, 2 Corintios 5:14. ¿Qué dice? 2 Corintios 5:14. Dice, 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos hace pensar, nos hace recapitular, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, hablando de Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, Dios te dice, ya no quiero que tú vivas para ti. Ya no quiero que tú te vivas agradándote a ti, dice Dios. Ya no quiero que tú sigas buscando tu propio beneficio en tu vida. Ya no quiero que vivas para ti, sino quiero que vivas para mí. Aquel que murió resucitó por ti. Es lo que dice el versículo 15. Sigo leyendo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, recuérdalas todos los días. Dice así. Las cosas viejas, échaselas en cara a tu esposo. Las cosas viejas, no hombre, acuérdate de ellas todos los días. Y no te juntes con nadie porque te hizo quién sabe cuántas cosas en el pasado. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Estamos tan enfrascados en lo que me hicieron que no permites que Dios haga algo diferente en tu vida. Estamos tan metidos como perros panteoneros viejos negros del mal, del rancho más polvoriento, lamiéndonos las heridas de lo que me hicieron, que no dejamos que Dios haga y venga con su poder a nuestras vidas. Tenemos tantas cosas pegadas encima de nosotros que no dejamos que Dios muestre su amor y su misericordia con nosotros cada día. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está, ¿qué dice allí? Viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Maledicencia son maldiciones. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice, no deis lugar al diablo. Cuando abrimos poquito así para que el pecado entre en nuestras vidas, o sea, le das lugar al diablo. Él no te va a pedir permiso. Él va a venir, te va a destruir. Y si le das así un poquitito el pecado al diablo en tu vida, van a ser destrozos en ella. O sea, no viene, Él no está jugando contigo. Ahora piensa, ¿qué es lo que aún tengo pegado? Dice, que nada se te pegue del anatema. ¿Qué es anatema? Maldito, algo que está maldito. Dios dijo, todo eso ya está maldito, yo lo he maldecido. Y entonces la gente, ay, se me pegó, ¿no? Dice,
La pregunta para ti es, ¿qué es lo que aún tienes pegado del anatema? Y si todavía no entiendes eso, mira, Gálatas 3:13 dice que Jesús se hizo maldición por nosotros. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Murió en la cruz por ti y llevó tus pecados. Y entonces Jesús se hizo maldición por ti. Entonces, ¿qué es lo que aún tienes pegado del anatema? ¿Qué es lo que aún tienes pegado de tus pecados que no has querido quitarte? El versículo 17, es el mismo versículo que estamos estudiando, dice: que Él tenga de ti misericordia, compasión y bendición. Es decir, todo esto, misericordia, compasión y bendición, provienen de obedecer a Dios. Y el versículo 18 dice, Deuteronomio 13:18 dice: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Cuando tú y yo obedecemos a la voz de Dios, haciendo lo que Él nos manda que hagamos, va a haber misericordia, compasión y bendición. Pero el asunto es que traemos pegado y decimos, es que no me lo puedo quitar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, acabas de decirlo, tenemos que cortar, tienes que dejar ya eso. No te está haciendo bien. El pasado en tu vida no te está haciendo bien. Deja el pasado donde debe estar, allá olvidado. Déjalo allá. ¿Entiendes? ¿Ya le cachaste? Ok. Quiero leerte los dos últimos versículos. Capítulo 14, versículo 1 y 2. Para ir terminando ya. Deuteronomio 14, 1 y 2. Dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis. ¿Alguien sabe qué significa eso? Sajar es cortarte con un cuchillo. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto lo vamos a desarrollar más adelante acerca de cómo ser un pueblo único, de por qué Dios les dijo esto. Pero hoy te quiero decir algo. Mira, lo que dice aquí en el versículo 1, dice: no te sajaréis ni te raparéis por un muerto. Está hablando acerca de cómo vivimos el duelo y la muerte las personas. Y entonces ese es un dato solamente, hay algunas tribus que no conocen a Dios, por supuesto, que cuando se muere alguien de su familia, por ejemplo, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mi hijo, esa tribu, escucha, esa tribu se corta un dedo. Cada vez que muere una persona muy cercana a esa persona, a mí, muere y me corto un dedo. La costumbre es, me corto un dedo. Y si mueren todos, pues los corto todos. Pero esa es la costumbre, me corto un dedo. ¿Por qué? Porque esa es la forma de vivir ellos su duelo. Entonces le dicen a toda la gente, al hacer eso, al cortarse el dedo, le dicen a toda la gente: mira lo que me dolió perder a la persona que más quería en la vida. Bueno, esa es solamente una práctica, hay muchísimas más. La pregunta aquí, para estos dos versículos últimos, es: ¿cómo vivimos el duelo y la muerte nosotros como hijos de Dios? Porque también dice el versículo 2, sois un pueblo escogido, como hijos de Dios. Hijos de Dios sois. Entonces, vamos a hablar más de eso más adelante, pero somos llamados a vivir la muerte, estos acontecimientos, de una manera bíblica. ¿Cómo vives la muerte de un ser querido? Bueno, eres un hijo de Dios, tienes que vivirlo de una manera bíblica. No tengo mucho tiempo para explicarlo, pero el asunto es que de una manera bíblica, nosotros descansamos en una promesa. Y en base a esa promesa, el duelo debe ser totalmente diferente. Claro que duele. A mucha gente cristiana les han preguntado: ¿qué acaso no te dolió haber perdido a tu papá, haber perdido a tu mamá? ¿Qué acaso? Sí me duele, pues yo también soy humano, sí me duele. Pero ahora yo tengo una esperanza. Mi papá murió en Jesús. Él recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Él era cristiano, él caminaba en el camino de Dios. Y mi esperanza es que Él está con Jesús. Aunque me duele, sé que lo voy a volver a ver. Eso es la palabra de Dios. Eso es vivir el duelo de una manera bíblica. Algo muy sencillo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque en México y en todo el mundo, en estos días, ya sabes lo que viene estos días, ¿verdad?
En estos días estoy hablando acerca de ser un pueblo único y de no andar en mezcolanzas, para que entonces la gente vea que eres un hijo de Dios. Sois hijos de Dios, dice ese versículo 14:1. Nosotros como hijos de Dios, de una manera bíblica, fíjate bien, papá, mamá, yo no adoro a la muerte. ¿O sí? ¿La adoras? No. Yo no celebro a la muerte. ¿Cómo la celebran? A través del Día de Muertos, a través del Halloween. Yo no venero a la muerte. Ay, es que me acuerdo de los muertitos, y me acuerdo de que es que no lo estoy adorando, estoy venerando. No lo hacemos. Tú y yo somos hijos de Dios y somos diferentes. ¿Y sabes por qué? Porque somos un pueblo santo y escogido. Y déjame te digo algo, papá, mamá, tú, hombre, mujer, hermano, hermana, no participes. Ay, es que no participes de lo que viene. Te estoy hablando, ¿quieres que lo hable tal cual? No participes del Halloween, el Día de Muertos. No participes de esto, no participes de eso. No comas de esto, mi hermano. No compartas, ni en tus redes sociales, ni en todo. No compartas de este tipo de cosas. No te vistas tú, ni tus hijos. O sea, no te andes pintando la cara. Ay, pues todos los demás se la pintan. Ay, que le voy a subir el foto para el Face. No te pintes, no te vistas, no vayas. Es que me invitaron, es que van a hacer una fiestotota, es que van a hacer... No vayas, no participes, no comas, no compartas, no te vistas, no vayas. ¿Te acuerdas de la palabra que te dije hace rato? Irremisiblemente. Irremisiblemente significa que ya no tiene perdón. Tú no puedes redimir lo irremisible. En otras palabras, hay pastores, los he escuchado, que dicen, vamos a redimir el Halloween, vamos a hacerlo una fiesta cristiana. No puedes redimir lo irredimible. Somos hijos de Dios y no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y déjame decirte algo más. Si ya de por sí traes cargando quién sabe cuántas cosas que se te han pegado de la vida, si ya de por sí esa lista chiquita pero grandota, dices, ay, si yo traigo pegado quién sabe qué, quién sabe cuánto, que no sé qué. Si ya de por sí traes pegado quién sabe cuántas cosas, no te eches más cosas encima. Nomás por, ay, es que me invitaron, ay, es que pues lo llevo, ay, es que... Tus hijos no les va a pasar nada si no los llevas. Tus hijos no les va a pasar nada si no llevan veladoras. Tus hijos no les va a pasar nada si no llevan cempasúchil. Tus hijos no les va a pasar nada. No les pasa nada. Si ya de por sí traes quién sabe cuántas cosas, ya de por sí es difícil caminar una vida en Jesús. Andamos ahí manqueando, caminando en la vida con Cristo. De repente nos andamos y que no caen y echándote más cosas encima. No lo hagas. ¿Qué comunión tiene la luz y las tinieblas? Voy a terminar con estos versículos. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Versículo 54. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Jesús venció a la muerte. No hay nada más grande que Jesús. Y déjame decirte esto, y quiero que lo escuches, y porque vivimos en un mundo espiritual. Sí has entendido eso de alguna manera, ¿verdad? Y es muy posible que aquí alrededor de nosotros haya ángeles y demonios escuchando lo que estamos hablando. Y déjame dejarlo en claro, Jesús venció a la muerte. Y por causa de que Él venció a la muerte, yo y tú tenemos vida eterna. No puedes adorarla, no puedes venerarla, no puedes acercarte a ella. No lo hagas. No te eches encima más cosas que no debes de tener.
Jesús venció la muerte y Él venció el imperio de la muerte y el diablo. Y Él te da a ti, así, la victoria. ¿Oramos? Señor Jesús, ¿sabes, Dios? ¿Sabes, Señor, quiénes somos? ¿Sabes, Dios, lo que hay dentro de nosotros también? Y sabes, Padre Santo, que hay muchísimo adentro de nosotros que todavía, Señor, traemos pegado. Pero realmente, Señor, queremos hacer las cosas diferentes. Queremos hacer las cosas, Dios, a tu manera, no a la nuestra. Señor, ayúdanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesitamos, Señor, cada día más de ti. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cumplir, Señor, tus propósitos. Señor, que nada de este mundo se nos pegue, Señor, pero tú eres más poderoso que el mundo y aún que la muerte. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Bendícelos ahora que salen a casa. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.